Fue espontáneo, fue un momento en que alguien empezó a ver y empezó a hablar de que ahora construyen aquí, urbanizan allí, destruyen esto otro, y un momento dado, gente de distintos sitios y distinto tal, decidió hacer algo. Entonces, la Dragonera es una gran belleza, es una cosa que sí, la querían llenar de chalet. Había gente de todo tipo de sociedad y había, hasta vinieron extranjeros y gente que decían, ya y tal. Y lo que despistaba más a la policía o al tal era el que no hubiera un jefe, un líder organizando todo, ¿sabes? Fue tan espontáneo y esto es lo que le dio tanta fuerza, ¿sabes? La culminació d'una feina de 40-50 anys. El moviment ecologista va començar a mobilitzar-se per salvar la Dragonera d'una urbanització que volien fer i un port esportiu. Es un auténtico paraíso donde se disfruta de ver desde aves, halcones, naturaleza, vaya, naturaleza y patrimonio de todos. Esa es la gran suerte, que no es el recurso de unos millonarios, que ahora hubiera ahí 2000 chalets, no nos lo perdonaríamos nadie. Bueno, yo siento una emoción profunda, pero profunda, de haber conseguido esto, y además en los años que se consiguió. La Dragonera es un poco un símbolo, porque después de Dragonera pues la gente ya estaba concienciada y llegó el Parc de Saint-Maredon, de Cala Mondragó, también Cabrera, y mucha satisfacción. En fin, veremos qué pasa cuando hay que seguir peleando.